A ver, hablemos de inflamación. Es una palabra que seguro hemos escuchado 1000 veces. Y claro, la sentimos, ¿no? En un tobillo que nos torcimos o la vemos en un simple corte que está sanando. Pero ¿qué hay realmente detrás de esa hinchazón, de ese calorcito? Pues una de las historias más, yo diría que épicas de nuestro propio cuerpo. Una verdadera saga de respuesta inmediata, de defensa casi heroica. Pero también, y aquí viene lo interesante, de un poder tan, pero tan grande que a veces puede volverse en nuestra contra. Y eso nos lleva a la gran pregunta, ¿no? ¿Esta fuerza tan potente es buena o mala? ¿Es nuestra aliada o nuestra enemiga? ¿Una guardiana que nos protege o una amenaza que viene desde adentro? La verdad es que la respuesta no es tan simple. Es complicada, porque la inflamación es como el doble agente perfecto de nuestra biología. Miren, en el mejor de los casos, la inflamación es nuestro equipo de emergencias. Pensemos que de repente suena una alarma, una herida, una infección, lo que sea. Bueno, pues la inflamación es esa brigada de bomberos que llega a toda velocidad, con las sirenas a todo lo que dan, para apagar el fuego, rescatar a quien haya que rescatar y, súper importante, asegurar la zona para que después se pueda reconstruir. Pero claro, aquí es donde la trama se complica. ¿Qué pasa si esos mismos bomberos, en su apuro por apagar el incendio, empiezan a tumbar el edificio entero? O peor, ¿qué pasa si los rescatistas se convierten en la amenaza? Porque sí, a veces, esta respuesta que es vital, que nos salva, se puede salir de control y terminar causando mucho más daño que el problema original. A ver, vámonos a meternos de lleno a ver cómo pasa esto. Ok, para entender bien todo este rollo, vámonos hasta el principio. Rebobinemos la cinta al momento cero. ¿Cuál es esa primera señal? O sea, ¿cómo se activa esa llamada de emergencia que pone en marcha a todas las defensas del cuerpo en cuestión de segundos? Antes, la idea era que el sistema inmune solo atacaba lo que venía de afuera, los invasores. Pero hoy sabemos que es mucho más listo que eso. En realidad, reacciona a señales de peligro. Piénsenlo así, es como un detector de humo súper sensible. No solo se prende con el fuego de una bacteria, sino también con el humo que suelta una de nuestras propias células cuando se daña. Esas señales de humo, que técnicamente se llaman DAMs, son un grito de auxilio que lo pone todo en marcha. Y bueno, los primeros en llegar a la escena son los de la inmunidad innata, o sea, la respuesta rápida y generalista. Aquí tenemos a los neutrófilos, que son como la infantería de choque, ¿saben? Llegan en masa, se comen a los patógenos y, literal, se sacrifican en la batalla. Y justo detrás de ellos llegan los macrófagos. Estos son los comandantes de campo. No solo pelean, sino que dirigen toda la operación, limpian el desastre de la batalla y mandan informes para decidir qué hacer después. Y a ver, el viaje que hace un neutrófilo desde la sangre hasta el tejido dañado es una locura, una verdadera proeza de acrobacia celular. No es que se teletransporten, para nada. Van por el torrente sanguíneo a toda velocidad y de repente tienen que frenar, empezar a rodar por la pared del vaso sanguíneo, como buscando dónde estacionarse, pegarse con fuerza y al final, ¡pum!, escurrirse entre las células para llegar al otro lado. Este proceso increíble que se ve aquí es lo que asegura que la ayuda llegue justo donde se necesita. Ahora, hablemos de los comandantes, los macrófagos. Es que son fascinantes, porque tienen como dos personalidades, dos modos de operar totalmente distintos. Pueden ser M1, que es como el modo de ataque total, ¿no? Un soldado berserker que suelta de todo para aniquilar enemigos. Aunque, ojo, también puede causar daño colateral. O pueden cambiar de chip y pasar al modo M2, que es el modo reparación. Ahí actúan como médicos de combate, calman todo, limpian los escombros y se ponen a promover la curación y la reconstrucción. ¡Increíble! Ok, pero ¿y si esta primera oleada de bomberos no es suficiente? Si el incendio es demasiado grande. Bueno, pues es el momento de llamar a los especialistas, a las fuerzas especiales. Entra en juego la respuesta adaptativa. Es más lenta, sí, pero es increíblemente precisa y tiene una memoria letal. Y el puente, la conexión entre la respuesta rápida y estos especialistas, son las células dendríticas. Piénsalo así, son las agentes de inteligencia, las espías de campo. Van a la escena del crimen, toman una muestra del enemigo, lo que llamamos un antígeno, y viajan de vuelta al cuartel general, que son los ganglios linfáticos. Ahí presentan su informe de inteligencia para activar a las tropas de élite.
Ahora, activar a un linfocito T, a uno de estos soldados de élite, no es cualquier cosa. Requiere un protocolo de seguridad de 3 pasos, para evitar errores que serían catastróficos. Primero, se le presenta la cara del enemigo. Segundo, hay una señal de confirmación, como un apretón de mano secreto para asegurar que la amenaza es real y no una falsa alarma. Y tercero, recibe órdenes específicas a través de mensajes químicos que le dicen exactamente qué tipo de especialista tiene que ser. Si no se cumplen los 3 pasos, simplemente no hay ataque. ¿Así de estricto es? Y estas fuerzas de élite, básicamente, vienen en 2 sabores. Por un lado, los linfocitos T. Estos son como los asesinos sigilosos, los especialistas en combate cuerpo a cuerpo. Su trabajo es eliminar nuestras propias células cuando han sido secuestradas por un virus o se han vuelto cancerosas. Por otro lado, están los linfocitos B. Estos son los fabricantes de armas, los francotiradores. Producen anticuerpos, que son como misiles guiados de altísima precisión que neutralizan enemigos a distancia. Y el superpoder de ambos es la memoria. Nunca olvidan la cara de un enemigo, y eso garantiza una defensa casi instantánea si vuelve a aparecer. Claro, con todo este arsenal, desde la infantería hasta las fuerzas especiales, el riesgo de fuego amigo es altísimo. Es enorme. Y por eso, el sistema inmunitario no puede funcionar sin un sistema de comando y control súper sofisticado para mantener toda la operación bajo control. ¿Y toda esta coordinación en qué se basa? En la comunicación. El idioma que habla el sistema inmune son las citocinas. Pensemos que son como los mensajes de radio o los WhatsApps del campo de batalla. Mensajes cortos, directos, con una orden clarísima. Algunos dicen, ataquen con todo. Otros dicen, ¡hey, bajen la intensidad! Y otros, misión cumplida, todos de vuelta a la base. Y este sistema de mensajes es un constante tira y afloja. Es un juego de equilibrios. Por un lado, tenemos señales como el TNF-alfa o la interleucina 6. Estas son el acelerador a fondo. Le dicen al sistema más rápido, más fuerte. Pero por el otro lado está la interleucina 10 o el TGF-beta. Y estas son el freno de mano. Su trabajo es calmar la respuesta y evitar que todo se salga de control. Al final, la salud depende de ese equilibrio perfecto entre cuándo acelerar y cuándo frenar. Pero esperen, que todavía hay un nivel de mando más alto. El propio sistema nervioso. Digamos que es el director de toda esta orquesta inmunológica. A través de señales, por ejemplo, del nervio vago o al liberar cortisol desde el cerebro, puede literalmente ajustar el ritmo de la batalla, bajar el volumen o incluso detener la música por completo si la sinfonía se está volviendo demasiado caótica. Esto demuestra una conexión alucinante entre mente y cuerpo, ¿no creen? Ok, pero ¿qué pasa cuando ese director pierde el control de la orquesta? Cuando los músicos tiran la partitura y cada uno empieza a tocar tan fuerte como puede sin orden y concierto. Pues que la sinfonía se convierte en un ruido espantoso, en una cacofonía ensordecedora. Y esa respuesta que nos protegía se transforma en una catástrofe. Esta frase que ven aquí resume una paradoja terrible. Y es que en situaciones críticas, muchas veces no es la lesión original, la infección, el golpe, lo que sea, lo que decide si alguien sobrevive o no. Es la magnitud de la respuesta del propio cuerpo. El intento de rescate se vuelve más peligroso que el propio desastre. Antes se pensaba que esto era una secuencia lógica. Primero, el ataque, después, la calma. Pero la realidad, es mucho más caótica. Ahora sabemos que tras una lesión grave, lo que se desata es una tormenta genómica. Imaginen una guerra civil dentro del cuerpo, donde desde el primer segundo se activan al mismo tiempo miles de genes para atacar y miles de genes para retirarse. El sistema está gritando adelante y atrás, a la vez. Es un caos total de señales contradictorias que paraliza y destruye. Cuando este caos ya no se puede contener y la inflamación que era local se extiende por todo el cuerpo, entramos en lo que se conoce como SIRS. Básicamente, la respuesta inmunitaria entra en pánico total y empieza a atacar al propio organismo. Los vasos sanguíneos se dilatan sin control, empiezan a tener fugas por todas partes y la sangre simplemente deja de fluir como debería. Y el resultado final de este caos sistémico es la falla multiorgánica. Es literalmente un efecto dominó hacia la muerte. Sin oxígeno, sin nutrientes y bajo el asedio constante de la inflamación, los órganos vitales empiezan a apagarse uno por uno. Primero los pulmones, después los riñones, el hígado, hasta que todo el sistema colapsa.
Y las cifras, la verdad, son escalofriantes. Una vez que un paciente entra en falla multiorgánica, sus probabilidades de sobrevivir se desploman. Estamos hablando de una tasa de mortalidad que puede alcanzar el 80%. 80. Es una de las situaciones más letales que existen en la medicina moderna, y lo más fuerte es que no la causa un enemigo de afuera, sino nuestro propio sistema de defensa, completamente fuera de control. Y todo esto nos deja frente a uno de los desafíos más grandes de la ciencia. ¿Cómo aprendemos a controlar a nuestros propios protectores? ¿Cómo afinamos esta orquesta para que toque la sinfonía de la curación y no la cacofonía de la autodestrucción? La batalla contra la inflamación descontrolada es sin duda una de las más cruciales de la medicina actual, y es una batalla que sencillamente no nos podemos permitir perder.